Buenas tardes, tengan ustedes participantes del curso Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones. Aquí nuevamente le coloco mi forma de contacto y tratemos de mantenernos siempre en comunicación, ya sea por el correo electrónico, ya sea por el Moodle, en los foros, o ya sea por el grupal, el chat grupal que crearon ustedes para estos fines. En este momento vamos a hacer una introducción al tema. Hay una frase que dice, no se puede gerenciar aquello que no se puede medir. Igualmente, si usted no lo puede medir, no lo puede controlar, y si usted no lo puede controlar, entonces no se puede mejorar. En la empresa hay muchos factores o elementos de medición. Por ejemplo, la cultura organizacional es un elemento que da cuenta cuál es la filosofía, la visión, la parte la parte filosófica de la empresa, cómo está estructurada, cuáles son los roles, cómo es el liderazgo participativo, cuál es la conducta esperada. Todo está en la parte de la cultura organizacional. Eso puede ser medido en la empresa. La productividad de los empleados de la empresa puede estar visualizada desde la misma producción en sí, es decir, su rendimiento, así como factores como la calidad de su producto, de su servicio, lo que se tenga que realizar en un tiempo determinado y los criterios que hayan determinado para tal cual elemento de producción. También está determinada la productividad por las reglas que el empleado, el colaborador tiende a mostrar, o sea, qué reglas son las que son de cumplimiento estricto y si las cumple, si hay conciencia sobre los aspectos importantes que hay que cumplir dentro de la organización, las relaciones interpersonales, cómo esas personas interactúan con sus iguales o con sus superiores o con personas en un nivel paralelo, en un nivel inferior. También la importancia del trabajo en equipo, los reconocimientos, las políticas de recursos humanos, la evaluación del desempeño, la remuneración y la calidad de supervisión son todos elementos posibles de medir y todos ellos se constituyen en variables complejas que requieren de dimensiones y elaborar ítems dentro de esas mediciones para poder analizar o evaluar lo que está ocurriendo en cada una de ellas. En este sentido, es importante que toda organización pueda responder, sobre todo los que gerencian, los que administran procesos, incluso todos administramos procesos en diferentes niveles estructurales, desde lo operativo, desde lo directivo, de lo estratégico hasta lo sustantivo dentro de la organización, la misma gerencia. Entonces hay procesos administrativos y hay procesos sustantivos que son la parte operacional de la empresa, que también pueden ser objeto de medición y debemos tener cuenta. En ese sentido, podrían responderme o alguien podría responder en su organización qué clientes le generan los mayores beneficios. Es necesario que en esa organización sepan cuáles son las zonas o las áreas que generan mayores ventas, ya sea en unidades monetarias o en volumen. También cuáles son las reparaciones que se han producido en el último mes, es decir, los retrabajos, qué día de trabajo de cada mes se logra el punto de equilibrio, qué tipo de reparaciones ha generado mayor egresos, qué capacidad tiene la empresa en materia de costo, productividad y calidad, si conocemos el clima laboral, que es una variable cualitativa y que tiene que ver y compleja, que tiene que ver con satisfacción, motivación, cultura. También, por ejemplo, cuál es la cuota de participación que tiene la empresa en el mercado, es decir, dentro del mercado competitivo donde la empresa se desempeña o actúa, qué proporción significa sus ingresos. También, cuál es el nivel de rotación de la empresa, rotación de personal, y un indicador importante hoy en día. Las empresas miden esto porque cada vez que tenemos empleados nuevos hay que ir administrando procesos de inducción y capacitación. Y si tenemos una rotación muy alta, no vamos a lograr que las personas desarrollen ese apego o ese amor a la organización que necesitamos para el compromiso hacia la misma. Entonces, esa rotación se puede dar por diferencias salariales o aspiraciones salariales o simplemente por algunas condiciones internas que hacen que las personas quieran
retirarse a otro o incursionar en otro puesto de trabajo. La motivación en el puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Cuál es el valor en riesgo asociado a su negocio? Es decir, ¿cuál es el valor, la pérdida mínima, o sea, que puede tener, o sea, cuál es la pérdida máxima, perdón, que puede tener una empresa que la ponga en riesgo en un momento determinado en la organización? ¿Cuál es el índice de retención de los clientes? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de sus clientes? Si, por ejemplo, es un restaurante, ¿cuáles son los platos que más piden durante una época del año, durante el mes, a qué horas? Por ejemplo, en una librería, ¿cuáles son los libros que más se venden, que tienen mayor frecuencia de preferencia? ¿Cuál es la rentabilidad que aporta cada tema y cómo contribuye cada tema al lograr el punto de equilibrio en la organización? ¿Cuál es el tiempo promedio de estadía en un hotel, por ejemplo? ¿Cuántos clientes llegan por zonas o por áreas? ¿Cuál es el tiempo de estadía? Y la relación de la cantidad entre el tiempo, la cantidad de tiempo por región y su relación con la cantidad de tiempo de estadía. Y en el área de recursos humanos podríamos querer determinar, por ejemplo, cuántos empleados harán falta a futuro, es decir, cómo vamos a planificar el recurso humano a futuro, ya sea por rotación de personal, por nuevas directrices o estrategias de incorporación de nuevos productos o servicios, o porque nos vamos a diversificar o porque nos vamos a internacionalizar. Entonces, si nosotros queremos todo esto, cómo debe ser, en qué cantidad y en qué calidad de recursos humanos requerimos. Aquellos que van a ir rotando porque o se van yendo de la empresa porque ya llenaron su cuota, porque se van a jubilar, etcétera. Esto es importante en la planeación de recursos humanos. También las aptitudes que se necesitarán, cuál es la existencia actual de recursos humanos y sus capacidades, es decir, cuántos tenemos, cuántos por sexo, cuántos por edad, cuántos por antigüedad, cuántos por niveles de profesión o profesiones específicas, a efecto de poder querer tener en cuenta y claramente quién podría relevar un puesto en mayor relevancia o quién podría tener aquellas condiciones como para poder suplir la ausencia de algún tipo de empleado significativo dentro de la organización. También conocer cuáles son nuestras capacidades, porque si vamos a tener una edad X, una edad o un nivel de antigüedad X relacionado con una edad X que nosotros sabemos que estamos envejeciendo en la organización, entonces tendríamos que planear la posibilidad de que todo el personal entrante esté dentro de un rango de edad para que se renueve ese capital humano dentro de la organización. ¿O qué proporción perdemos debido a la rotación? Si esa proporción es pequeña o si se mantiene estable o se tiende a crecer. ¿Qué clase de estructura de edad tenemos y qué queremos? ¿Cómo debemos capacitar en qué debemos capacitar a nuestros empleados si contratamos personal nuevo? Si ese personal lo vamos a contratar con una brecha entre lo que se espera que tenga y lo que realmente tiene, cuánto nos cuesta esa capacitación interna. Entonces, todos esos son elementos que requieren ser medidos en la organización. ¿Cuál es la antigüedad promedio? Conocemos los niveles salariales de la competencia, es decir, yo soy un banco de la localidad y yo tengo analistas de riesgo, o por ejemplo, yo tengo analistas de cumplimiento, ¿cómo yo puedo investigar cuánto está ofreciendo o cuánto ofrece la competencia para esos puestos que son tan sustantivos y riesgosos de poder reemplazar? Entonces se hacen algún tipo de encuestas o de análisis salariales de competencia para conocer esto y ver si nosotros estamos por debajo, en la media o sobre la media de lo que la competencia está ofreciendo. Y si nosotros no contamos con datos, nosotros cómo podemos entonces, si no podemos darle respuesta a las preguntas anteriores y muchas más que podamos imaginar, cómo nosotros vamos a optar a tiempo las medidas correctivas, cómo vamos a confeccionar un presupuesto viable y efectivo si no tenemos información relevante, cómo vamos a administrar eficazmente un flujo de fondos o cómo vamos a saber
los excesos de stock, por qué se dan y cuál es la forma en que rotan las mercaderías en nuestro inventario, qué cantidad tiene obsolescencia o es de rápida pérdida o ¿cómo se dice esto? Son productos perecederos o que pierden vigencia. Entonces todo esto se tiene que ir monitoreando, gestionar la mejora de los diversos procesos a través de una investigación exhaustiva para ver si los productos y los procesos están dando conforme a lo que se espera, saber cuánto está mejorando la productividad, negociar un incremento de precios y qué factor vamos a utilizar para negociar ese incremento, de manera tal que haya un equilibrio entre lo que la empresa espera y lo que le debemos también al cliente, tener como respeto de no exagerar, sino que sea un incremento consono a una realidad que podría ser, por ejemplo, el incremento de los precios al consumidor en un momento determinado para entonces equilibrarlo sin tener que ser arbitrario. O cómo podemos detectar la causa de un problema y solucionarlo. Todo esto se soluciona a través de bitácoras, a través de registros continuos establecidos para llevar el control y requiere entonces posteriormente un análisis cualitativo y cuantitativo. En la organización o en la empresa también hay que administrar recursos. Por ejemplo, todos los recursos materiales, es decir, la infraestructura, los edificios, los terrenos, la maquinaria, cómo está nuestro equipo tecnológico, si está ya desfasado, cuántos tenemos, eh, verificar si nosotros compramos o mejor alquilamos. Todos esos asuntos requieren tener una cuantificación y una cualificación, ambas cosas. En la parte financiera también nosotros necesitamos hacer mediciones. Tenemos que saber cuál es nuestro capital, cuál es nuestro flujo efectivo, cómo tenemos el nivel de financiamiento, cómo están nuestras inversiones. Y nosotros, además de lo que generamos como el producto o el servicio de la empresa, si nosotros estamos invirtiendo en otros activos distintos para tener una posibilidad de una holgura en el caso de que tengamos tiempos malos. Y la renta, cómo nosotros estamos con nuestros pagos de impuestos y cuánto nos queda después de impuestos a la hora de hacer nuestros análisis financieros y proyecciones. Y la parte también contable, una contabilidad sana. En la parte de los recursos humanos, pues conocer ese inventario global y esa auditoría general del recurso humano existente en la empresa. ¿Cuál es nuestra capacidad del capital humano? Es decir, cuántos directores tenemos, sus niveles de perfeccionamiento, gerentes, jefes, supervisores, colaboradores técnicos, operarios, por sexo, por edad, por antigüedad y muchas otras actividades de medición que permiten darnos una caracterización de ese capital humano disponible en la organización. En la parte mercadológica, pues, saber cómo está nuestro mercado de consumidores, es decir, cómo está ese mercado que consume nuestro producto o servicio, nuestros clientes o usuarios, si fuera un servicio. Y aunque esto es externo, también hay que medir cómo está la competencia, qué está haciendo la competencia, asociar dónde están esos clientes que deberían comprarme a mí y están comprándole a otros. Y por qué le compran a otros en vez de acceder a mi producto, a mi servicio. Y tenemos que estar monitoreando la competencia para estar cercana a ella, o sea, nuestra competencia real. Entonces, para saber qué tenemos que hacer para poder brindar el servicio y el producto que requiere ese consumidor al que yo estoy tratando de acceder o retener. Y sobre todo los recursos administrativos que tienen que ver con asuntos de gestión, pues, que va desde hacer los diagnósticos, la planeación, la organización, la dirección y el control y sobre todo la integración de todos estos procesos para poder alcanzar los resultados esperados en la organización. Todo requiere mediciones y las mediciones y los procesos analíticos que están asociados para poder caracterizar lo que está ocurriendo en cada uno de ellos y en su conjunto la relación que subyace en ellos para que la organización funcione como lo esperamos. También en este momento, entonces, ¿para qué hay que hacer análisis cuantitativo?
Hay análisis cualitativo, los análisis cualitativos son de profundidad, los cuantitativos son de masificación de volumen de información. También se puede trabajar con una menor cantidad de datos, pero esos datos deben ser extraídos y analizados a través de técnicas cuantitativas. Vamos a ver las diferencias en el interín durante todo el proceso, porque ellos van de la mano. Ningún análisis cuantitativo se puede dar si no existe previamente un análisis cualitativo. Porque para abordar qué voy a medir, para qué lo voy a medir, en función de qué lo voy a medir, necesito hacer un abordaje de diagnóstico de cualidad, de preguntas que me lleven me orienten hacia dónde yo tengo que hacer ese proceso de investigación cuantitativa. También es importante que después que yo hago un análisis cuantitativo, también lo que se genera podría generar nuevas preguntas que deben ser abordadas a través de un tratamiento cualitativo. Pero vamos ahora a enfocarnos pues en el concepto de análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo es el enfoque científico de la toma de decisiones administrativas que comienza con datos, los manipula o los procesa para convertirlos en información significativa. Es decir, los datos es la materia prima del análisis cuantitativo. Esta materia prima, un solo dato, un dato por sí solo, no me dice absolutamente nada. No es hasta que nosotros lo resumimos, los preparamos, los consolidamos, sacamos algún tipo de indicador o de valoración a través de técnicas cuantitativas, es decir, el análisis cualitativo y cuantitativo, aquí es ese análisis, perdón, quiere decir cuantitativo, entonces yo transformo esa información, esos datos en información que pueden ser utilizadas posteriormente para tomar decisiones. El análisis cuantitativo para toma de decisiones en concreto sería aquellos métodos matemáticos o modelos puestos al servicio de los procesos de resolución de problemas de modo racional y científico. El análisis cuantitativo es decidir, de acuerdo al proceso de investigación o el proceso analítico, qué técnica voy a utilizar o es la más apropiada para resolver ese problema de investigación, para que me genere alternativas de decisión. ¿Cuál es el papel de los métodos cuantitativos? Guía a la toma de decisiones, ayuda a la toma de decisiones y me permite automatizar la toma de decisiones, es decir, me va a dar diferentes aristas de decisión para escoger la más viable. La importancia es porque generalmente trabajamos con recursos escasos, siempre hay conflictos en la organización por estos recursos escasos, incluso por la forma en que estamos gestionando. El proceso de decisiones es complejo si no se abstrae toda esa información y se lleva algo tangible que tenga entendimiento. También el método cuantitativo me permite proveer o me da oportunidades para dar diferentes opciones de decisión y también me ayuda a tomar una decisión con menos riesgo de equivocación. Y lo que necesitamos a través de toda esa decisión organizacional es optimizar los recursos, minimizar los riesgos y las pérdidas. El proceso de decisión consta de fases, pero resumiéndolas, tengo un problema, una situación en la organización. Ese problema puede ir desde por qué mis clientes, por qué la cuota de mercado está bajando o por qué tengo un bajón en el número de clientes que me está visitando mensualmente o cuál es el riesgo de liquidez. Tengo un riesgo de liquidez muy alto, qué debo hacer cuando anda un número tal o el valor en riesgo cada vez está creciendo. Entonces, los procesos, la calidad de los productos no está siendo percibida conforme tengo problemas internamente en el clima laboral. Entonces, dependiendo del problema, se analiza, es decir, al analizar voy a buscar cuáles son las técnicas o cuáles son las vías o los enfoques que voy a utilizar para analizar ese problema. A través de esas técnicas
y esa recogida de información, de datos, transformándolos en información, voy a evaluar alternativas, selecciono alternativas y luego de elegir elijo esa alternativa, la aplico, voy a monitorear sus resultados y nuevamente tomo decisiones si hay que hacer algún tipo de corrección o ajuste. Vamos a ver el concepto de modelo. Un modelo es una fórmula, una fórmula ya sea generalmente de tipo matemático, físico, escala o esquemático. Nosotros vamos a hablar de modelos matemáticos en este caso. Y ese modelo puede ser de dos tipos, puede ser determinístico o probabilístico. Nosotros hablamos de modelos matemáticos determinísticos cuando no implican un riesgo o no hay una probabilidad asociada. Por ejemplo, una fórmula como el punto de equilibrio, tengo costos fijos entre el precio menos el costo variable. Entonces, el punto de equilibrio es el número de productos que yo voy a elaborar. ¿Cuál es el número X de productos que yo elaborar que me están significando un conjunto de productos, porque también puede ser un conjunto de productos o mezcla de productos que yo podría elaborar que desde que en ese punto no me está generando ni pérdidas ni ganancias. Y a partir de esa producción hacia arriba voy a tener ganancias. Y a partir de esa producción hacia abajo lo que voy a tener son pérdidas. Este es un modelo, tengo los datos tal cual son y los pongo en la fórmula y los calculo. Y otro ejemplo que tenemos acá, que sí es de tipo probabilístico, porque tiene la incertidumbre, tiene el riesgo asociado, es el valor en riesgo, conocido como VAR. Hay VAR paramétrico y también VAR sistemático. Entonces, este VAR paramétrico lo que mide es el riesgo que tiene, es una manera de medir el riesgo de mercado, ya sea de un activo o una cartera de activos financieros. El VAR lo que me va a decir a mí cuál es la máxima pérdida potencial que una empresa financiera o una empresa pudiese tener en un momento determinado con una probabilidad dada. Dicho de otra manera, yo puedo decir que uno de cada 20 días, por ejemplo, como trabaja con probabilidad asociada, uno de cada 20 días, esta institución financiera o esta empresa comercializadora va a tener un valor de pérdida alrededor de tanto. Como es en función de probabilidad, puede que ocurra o no ocurra, pero decir que uno de cada 20 días yo voy a tener ese valor X, que pueden ser $600,000 o pueden ser $6,000, depende del tamaño de la empresa, los analistas internos, el gerente, puede saber qué acciones tendría que hacer para mitigarlas. Es decir, cuáles serían sus estrategias para mitigar el hecho de que eso pudiese ocurrir. Porque puede ser que no ocurra, pero tiene que entonces generar acciones para prepararse en el evento de que esté en riesgo de que pase. Entonces, genera contingencias. Entonces, uno es de corte determinístico y el otro es corte probabilístico, porque uno de esos elementos tiene que ver con probabilidad, una probabilidad asociada. En este caso, con esta introducción, vamos a ver ahora el inicio después de la parte ya práctica. El tema que nos corresponde tiene que ver con conceptos básicos de estadística. La estadística no es más que una ciencia, vamos a decir, es matemática aplicada. Es una ciencia que estudia cuantitativamente cualquier fenómeno físico, natural, económico, social, financiero, demográfico, mercadológico, y lo que lo estudia en forma cuantitativa es para caracterizarlo, para saber cuántos hay, cómo se distribuyen, para conocer si hay diferencias o no, si hay evolución en el tiempo, y lo hace para traducirlo en números que nos permitan entender lo que está pasando con esa situación, ya sea comparado con un igual, comparado con el mismo en el tiempo.
Uno de los autores más simbólicos en la estadística, Murray Spiegel, la describe como una ciencia que estudia métodos científicos para la recolección, organización, resumen y análisis de datos para luego sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Cuando dice método científico es porque no se recopila información de cualquier manera, no se organiza de cualquier manera, no se resume de cualquier manera. El proceso analítico, de acuerdo al tipo de investigación, los resultados o los objetivos que queremos obtener, esas preguntas de investigación que como administradores nos preocupan, entonces y que queremos tener evidencia empírica de qué está ocurriendo, entonces va a depender la forma en qué técnicas dentro de la estadística, qué métodos y qué técnicas dentro de la estadística yo voy a utilizar. La estadística tiene dos vertientes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva, muy parecida al concepto anterior, es un conjunto de métodos específicos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Y trata de describir. O sea, estoy pensando que estoy haciendo estudios exhaustivos, estoy haciendo censos, estoy haciendo inventarios y lo que va a resultar de allí es lo que ocurre para ese conjunto determinado. Pero si yo no tengo tiempo ni espacio, recorrer un espacio territorial para hacer una investigación exhaustiva. Yo tengo pocos recursos para hacerla, entonces yo me puedo valer, o lo que voy a observar es de carácter destructivo, es decir, si yo lo observo después que hago el análisis, entonces ya no lo puedo utilizar para la producción y para la venta. Entonces tengo que hacer uso del análisis inferencial, es decir, yo defino una población, objeto de estudio, extraigo la información y a esa porción que he extraído de la población, que es el conjunto de todos los elementos, objeto de análisis, entonces hago inferencias, es decir, voy a decir que lo que ocurre en esa muestra menor o esa porción menor, que denominamos muestra, está ocurriendo en la población de donde ella fue extraída. A esto se le llama las técnicas de inferenciales o de muestreo. Y aquí es donde opera la probabilidad o la inferencia. Aquí aplica lo que existe. No puedo inventar nada. Tengo una fórmula que voy a generar para los cálculos y no voy a inferir. No existe riesgo. Eso es lo que es. En este caso, sí, yo puedo tener algún grado de incertidumbre a la hora de hacer el análisis. ¿Qué significa medir? Es un concepto importante también para este proceso analítico, de análisis cuantitativo. Medir significa asignar números a eventos u objetos de acuerdo a reglas. Otro significado importante, medir, es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. O en otras palabras, cuánto algo que voy a observar está dentro de parámetros esperados, es decir, está dentro de una meta, está dentro de un criterio, está dentro de un estándar. También tenemos este concepto que nos dice que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Esto es lo que es medición. Y también medir es tipificar, etiquetar, clasificar las diferentes modalidades en que se presentan ciertas propiedades de un interés de análisis. El fenómeno es un hecho que puede ser social, económico, financiero, mercadológico o natural. Medir es definir propiamente cuál va a ser el mecanismo para que una situación compleja la llevemos a números que sean entendibles e interpretables. Por ejemplo, si yo digo satisfacción laboral, yo puedo decir que ese es un concepto muy abstracto, que es el grado de, vamos a decir, el nivel de agrado o desagrado que tienen las personas ante su ámbito laboral. Y luego, ¿cómo yo puedo decir que las personas se sienten bien o mal? O sea, yo tengo un asunto abstracto que se llama satisfacción laboral y para poder medirla, yo voy a decir, por ejemplo, que ella está dimensionada, la satisfacción laboral va a estar dimensionada en los individuos, en donde yo voy a realizar la medición, va a estar dimensionada en su
percepción con respecto a la remuneración, con su percepción con respecto a el ambiente laboral. Llamemos ambiente laboral las relaciones interpersonales, podemos decir ambiente laboral las adecuaciones físicas y la dotación de maquinaria y equipo para trabajar, la infraestructura. Yo puedo decir que es la forma en que me relaciono con mis compañeros, esas es las interrelaciones personales. También puedo decir que es cómo me siento, cómo me relaciono con mis jefes, o mis jefes con nosotros, o conmigo, eso es el liderazgo, si es participativo o no. También puedo decir cuán satisfecho me siento con el trabajo que yo hago, o sea, si siento que el trabajo que yo hago me hace sentir bien, es importante, me gusta, lo sé hacer, el nivel de capacitación que me da la empresa progresivamente y la valoración que me da. Entonces yo estoy diciendo que hay varias dimensiones que están definiendo la satisfacción laboral. Luego que yo las defino y las estructuro, yo puedo entonces crear escalas. Esas escalas las vamos a ver cuando veamos el cuestionario y la encuesta y el muestreo. Pero ahorita nada más para acercarnos a él es eso. Entonces yo creo una escala que puede ser sí o no, dependiendo de cómo haga la pregunta, o usted categorice de 1 a 5 las siguientes preguntas o las siguientes afirmaciones, donde 1 es totalmente de desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Y después yo puedo sacar un promedio. Y ya cuando yo llevo ese promedio de 1 a 5, lo puedo transformar en una escala de 100. Y poder decir, por ejemplo, que que aquí el clima laboral estuvo calificado en 89, en 89. Transformo la escala de 5 porque yo sé que el 5 es lo máximo. Entonces, si se obtuvo 3.8, cuando hacemos el promedio ponderado es 3.8 entre 5, lo llevo a una escala de 100 y la puedo interpretar. Lo que quiero decir es que los números nos comunican asuntos y lo entendemos. Por ejemplo, ustedes a nivel de maestría, si ustedes sacan 71 en una materia, que no va a ser esta, yo sé que van a salir muy bien, 71, ya ustedes saben que con 71 no se pasa, ni con 75. Pero si usted saca 82 o saca, en el mejor de los casos, 90 y algo, usted ya sabe que está en la aprobación. Pero si basta con que saque 70, o sea, un valor menor que 80 y 1, usted ya sabe que está fracasado. Entonces, ese número le comunica eso. O cuando usted dice que la temperatura está en 23 grados centígrados, usted dice que está más o menos agradable, que está fresco. Eso en 23 grados centígrados, entonces ya usted lo asocia con, está, ni siquiera lo tiene que sentir, está por acá, es que allá afuera está en 23 grados, ay, qué sabroso está allá afuera. Entonces, pero si usted le dicen que la temperatura está en 39, en 40, que la sensación térmica la lleva a 42, entonces usted ya, sin tener que estar allá afuera, usted ya lo ha percibido y lo ha entendido como tal. En ese caso, el instrumento o la regla que lo generó fue un termómetro en una escala centígrada o Celsius. Y el entendimiento es como yo asocio lo empírico con una regla o un acuerdo, un procedimiento, que en este sería el procedimiento de buscar el elemento sustantivo que me va a generar a mí ese instrumento de medición para traducirlo a un número que después es entendido por todos. Sigamos, en las unidades de análisis o objeto de análisis o de investigación pueden ser personas, grupos, poblaciones complejas, pueden ser unidades geográficas determinadas, pueden ser eventos o situaciones, por ejemplo, enfermedades, accidentes, cultura organizacional son eventos. Entonces, dentro de los individuales, tengo los clientes, o sea que voy a analizarlo uno a uno, y después en su conjunto, pero realmente quien me va a dar la respuesta es una unidad y después yo consolido lo que dijeron el conjunto de unidades, los colaboradores, los beneficiarios, los productos. También pueden haber unidades de análisis colectivas o compuestas, por ejemplo, la sucursal esta versus la sucursal aquella. Y dentro de cada una de ellos van a haber una serie de análisis individuales, pero lo que estoy analizando es el conglomerado, es decir, la sucursal. También puedo ver provincias o sectores, grupos, escuelas, lotes, contenedores y la producción intelectual, que podría ser que yo voy a analizar
libros, leyes, videos, autos, anuncios, por ejemplo, un anuncio publicitario voy a ver los anuncios publicitarios de los últimos 3 años que ha generado mi empresa versus lo que ha generado la competencia. Entonces voy a analizar, según algunas categorías creadas, voy a analizar qué elementos sustantivos tuvo una con respecto a la mía y voy a verificar en qué medida una u otra en su momento generó mayor éxito o no. Y voy a hacer los cambios pertinentes. Entonces yo voy a evaluar en este caso, son asuntos inanimados, en este caso sería propaganda. Puede ser propaganda escrita, puede ser también que voy a ver audio y televisión, para ver audio de televisión o de radio, para escuchar esas propagandas y ver entonces los mensajes que están detrás de él. Y veo ese contenido. Entonces la unidad de análisis pueden ser de varios tipos. La unidad de análisis, entonces, como concepto, son todos los elementos acerca de los cuales se solicita información: personas, productos, almacenes, compañías, familias. Y la unidad de selección o muestreo se refiere al elemento utilizado para la selección de esa unidad o esa muestra. Una población es un conjunto de elementos, personas o cosas o entes a estudiar. Es el conjunto de elementos o sujetos de investigación. Es decir, la población es el conjunto de unidades de análisis y la muestra es un subconjunto de la población, que es una porción o parte de la población de interés. Para poder definir esa población, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a analizar, dónde están ubicados y el periodo de referencia. Es decir, yo puedo analizar los estudiantes de la latina, voy a analizar la percepción que tienen si los estudiantes conocen o no, voy a hacer un estudio exploratorio, si conocen o no los servicios de la clínica dental. Entonces, o si lo han utilizado. Entonces, y si lo conocen. Entonces mis unidades de análisis serían los estudiantes de la Universidad Latina. Vamos a suponer que lo voy a hacer, lo hice en enero. Entonces, en enero de 2020, todas mis unidades fueron los estudiantes, que los pude tomar al azar, siguiendo reglas probabilísticas o no probabilísticas, de la Latina, matriculados el primer cuatrimestre del 2019. Yo puedo decir a enero del 19. Entonces, ¿qué es lo que yo analicé? Los estudiantes, de dónde la Universidad Latina, sede central puedo decir, y en qué periodo, en enero de 19. Mi objeto de estudio es ese, que me ayuda a nombrar a la población objeto. La población se determina por esas variables que son, por esas características que son invariables, son características fijas. Es para cada uno. Si en este caso habían, por decirle, 1.500 estudiantes, a esos 1.500 estudiantes, cada uno de ellos tenía esa característica en enero del 20. Eran estudiantes matriculados en el primer cuatrimestre, o dependiendo del cuatrimestre, o sea, en enero del 2020, porque va a también depender de si estoy en otra facultad. Vamos a suponer que fuera negocios, entonces sería el primer cuatrimestre del 20. Entonces, cada una de ellas me ayuda a nombrar a la población. Es importante saber esto porque cuando vamos a definir la población, la muestra tiene que estar definida la población, eso lo vamos a ver en otro tema. Existen 3 criterios de categorización cuando voy a hacer análisis cuantitativo. Cuando voy a recoger información y la voy a acomodar en un cuadro, en una tabulación. Entonces, los criterios son el de homogeneidad, exhaustividad y exclusividad. El criterio de homogeneidad nos habla de que cada elemento que va a ser analizado con respecto a una característica determinada, una característica puede tener varias, por ejemplo, una situación, una característica analizada puede tener varias modalidades, que no quiero adelantarme, después le voy a decir cómo se llama esto, y esas modalidades deben ser homogéneas en cada una de ellas. Por ejemplo, deben ser del mismo género. Si yo le voy a preguntar a usted dónde vive, y yo nada más digo, ¿usted dónde vive? Entonces usted me dice, yo vivo en Parque Lefebvre, y le pregunto lo mismo a otro, y el otro me dice, no, yo vivo en Las Cumbres, y el otro me dice que él vive en Jardín Olímpico, y el otro me dice que él vive en La Chorrera, y el otro me dice que vive en Arraiján, y el otro me dice que vive en Las Lomas, el otro me dice que
vive en Cerro Viento. Entonces, cuando voy a ver, todos me dijeron, me respondieron la pregunta, es decir, me preguntaron dónde viven. Pero yo no tuve la posibilidad de ayudar a que esa pregunta fuera homogénea, porque si vemos Parque Lefebvre es un corregimiento, pero quien dijo La Chorrera es un distrito, ahora La Chorrera o Panamá Oeste, que es toda una provincia, o el que dijo Arraiján, sabemos que es un distrito, pero quien dijo Cerro Viento, ese es una barriada, y cuando vamos a ver no hubo homogeneidad en la forma en que presentamos la pregunta o hicimos la pregunta. Entonces nosotros nos debemos decir en qué corregimiento tú vives o en qué barriada tú vives, a qué corregimiento responde o a qué distrito responde para que sea más específico a la hora del entendimiento y la clasificación esa operación de consolidar la información. También está el criterio de exhaustividad, es decir, ningún elemento debe quedarse por fuera. Por ejemplo, si yo le digo a usted, sexo, hombre, mujer. Pero si yo le mandé el cuestionario y la persona pues es despistada y se le pasó y no me llenó, no tuve ni un control allí, la persona no me puso nada. Entonces yo no puedo poner, ahí por ejemplo, 3 personas no llenaron cuál era su sexo. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar tantos femeninos, tantos masculinos y tantos no respuestas. ¿Por qué? Porque todo me tiene que cuadrar a la cantidad total y al final cuando voy a sacar los porcentajes me debe dar el 100%. Y tiene que ser en función de esa información. No lo puedo hacer con los que respondieron. En cambio, si yo digo, ¿trabaja? Sí, no. Entonces, si yo digo, bueno, ¿usted trabaja? Sí, no. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos no trabajan? Pero vamos a suponer los que no trabajan y la siguiente pregunta es, ¿cuál es su salario? Obviamente los que no van a trabajar no me van a decir su salario porque no aplica. No es lo mismo tener baches en blanco porque no aplica y baches en blanco porque no contestó. Porque a la hora de sacar los porcentajes o las operaciones matemáticas es determinante. Entonces, si yo voy a hacer mi proceso de tabulación, que es la recogida de la información en un medio mecánico a través de un computador, yo voy a colocar, ¿trabaja? Sí, no. Y los que me dijeron, ¿cuál es su salario? Los que dijeron su salario. Los que no contestaron en su salario voy a poner NE o no especificado o no especificó. Y a los que estaban filtrados porque no trabajaban, entonces les voy a poner no aplica, porque a la hora del análisis ese no aplica no puede ser utilizado en el conteo del análisis, porque ya el universo se reduce a los que trabajan nada más. Entonces, eso me ayuda a mí a generar el criterio de exhaustividad. Y el criterio de exclusividad nos indica que ningún dato puede ser clasificado en más de una categoría, a menos que usted haga una pregunta de opciones múltiples. Lo único que cuando la va a analizar, cada opción múltiple es como si fuera una pregunta independiente, es decir, los que dijeron y los que no dijeron esa opción, porque si no se le va a generar una complicación de todas las posibilidades de respuestas que se dieron para que le dé en función del total de respondientes o la combinación de posibles preguntas que es diferente me va a dar un número mayor. Es decir, una persona son 4 opciones, una persona puede decir las 4 opciones o una persona puede decir o una de cualquiera, o pudo decir la 1 y la 3. Entonces, a la hora de procesarlas, genera complicación, pero nosotros lo vamos a ver en los talleres. Entonces, uno decide cómo lo va a analizar para que mantenga el criterio de exclusividad. Es decir, que cuando yo voy a analizar, las respuestas sean mutuamente excluyentes entre ellas y yo la pueda analizar como si fueran filas, es decir, quién dijo esta primera opción y quién no la dijo. Cuando veo en esa primera opción, entonces voy a tener la totalidad. ¿Quién contestó y quién no contestó? ¿Quién dijo la segunda opción? ¿Quién contestó la segunda opción? ¿Contra quién no la contestó? O no generó una apreciación. Entonces voy a tener como si tuviera, en vez de una pregunta con 4 opciones, voy a tener 4 preguntas o subpreguntas de la pregunta original. El concepto de variable también es importante.
Las variables son características de las unidades de análisis de una investigación cuya variación es susceptible de medición. Para este autor, Levin-Rubins, una variable estadística es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Ejemplo de variables: edad, sexo, estado civil, peso, estatura, ocupación, tiempo de respuesta. Ellas pueden ser de diferentes tipos de acuerdo a la calidad de la información, es decir, si, cuál es el tipo de información, si la información que va a recibir es cualitativa o es cuantitativa. Y las que están acá abajo: clima organizacional, nivel de inteligencia, seguridad informática, riesgo financiero, precariedad laboral, ocupación, salud ocupacional, son variables complejas, es decir, no son tan sencillas como las anteriores, y ellas obedecen a dimensiones o subvariables que en su conjunto subyacen o se interrelacionan para que ocurra la variable que estamos analizando. Entonces, la construcción de esa variable, los instrumentos o la regla para la medición es más compleja, y la traducción de un número también es más complejo, pero no difícil. Simplemente que hay que tener el instrumento bien elaborado, y las escalas de medición que vamos a ver más adelante cuando vemos instrumentos de medición también deben estar en una escala que pueda llevarse a un número. Por ejemplo, si yo digo seguridad informática, yo puedo decir que la seguridad informática es el riesgo asociado a las tecnologías de la información y a la información de una organización. Entonces, yo puedo decir que la seguridad de información en un banco está dimensionada por, puede ser por las operaciones administrativas o las operacionales que tienen que ver con el cuidado de la información de cada uno de los empleados, en los niveles de supervisión que hay a través de esos cuidados con respecto a la información, es decir, que las computadoras no van a tener para leer USB, y tampoco puedo mandarme información por correo, o la información no puede salir, etcétera. O sea, hay una serie de rigurosidades con respecto a la tecnología que está disponible internamente, que la gente sabe que tiene que controlar sus claves, sus passwords, que eso se supervisa, que la infraestructura informática, los cableados y por ejemplo, en las máquinas son tan robustas como para que ellas puedan resguardar la seguridad de la información de la empresa, que hay backup mucho más allá y más preciso en el caso de que haya un evento natural o tipo eh, de alteración de la información allí, que allí se custodia, etcétera. Entonces se va definiendo cuáles son las dimensiones. Entonces, para después establecer cómo o cuáles son los criterios de auditoría o evaluación que se van a utilizar. Las variables pueden tomar nombres o denominaciones de acuerdo al tipo de datos. Como les decía, los datos son mediciones o observaciones sobre los elementos de la población o de la muestra que, cuando se organizan y se analizan, producen una nueva información. El análisis cuantitativo es decidir sobre qué método y qué técnica disponible en el área cuantitativa existe para poder dar respuesta a un problema de investigación. En este caso, los datos pueden ser de tipo cualitativo o de atributo, o cuantitativos o numéricos. Los cualitativos de atributos son aquellas características o variables que uno va a medir, pero cuando va a hacer la medición, es decir, o la observación, se traduce en un concepto. Lugar de residencia, sexo, profesión, lugar de trabajo, por ejemplo, otra es color de cabello, universidad donde estudias, etcétera. Esas son variables de tipo cualitativo. Yo solamente puedo contar cuántos hay de cada una, y puedo sacar también algunas proporciones que son unas frecuencias y traducirlas, esas frecuencias, en porcentajes o razones o tasas. Y en los cuantitativos están
o numéricos pueden ser las que cuando voy a hacer la observación o voy a hacer la medición se traduce en un número. Ingreso salarial, peso, estatura, número de clientes, número de camas ocupadas, estamos observando número de hijos. En lo cualitativo pregunto, ¿tiene hijos? Sí o no. Una variable dicotómica o binaria. Es cualitativa. Entonces, los que dijeron sí, les pregunto, ¿cuántos hijos tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese es un número discreto, no se puede fraccionar. En cambio, si yo le pido a usted el peso puede ser 180 libras con tanto. Entonces, él podría llegar a una medición más allá o más precisa que el entero. O sea, se puede llegar a decimales o fracciones de unidad. Entonces, dice que la variable cuantitativa es continua. Cuando usted ya toma una variable cuantitativa y la relaciona, o relaciona dos magnitudes, usted puede tener ya una nueva variable o un indicador, que ese indicador sí puede ser de corte continuo. Por ejemplo, si yo digo número de hijos, es 1, 2, 3, o tiene en promedio 2, tiene 1, el máximo de hijos es 1, y el mínimo de hijos es 1, y el máximo es 6. Pero si yo digo promedio de hijos por mujer, o por promedio de hijos por empleado, me va a dar, por ejemplo, 2.8. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que la persona tiene 2.8 hijos, sino que está alrededor de 3. Pero el 2.8 me da información, porque si mañana yo hago, o dentro de unos meses yo hago esa observación, o dentro de un año yo hago esa observación, encuentro que 3.2 quiere decir que hubo aumento en el número de hijos. Pero si yo digo, y los redondeo en 3, porque es casi 3, entonces lo que voy a hacer es que no voy a tener la realidad de si hubo aumento o disminución en esa razón o indicador calculado. Por ejemplo, aquí tenemos algunas variables. Talla de camisa. Si yo digo en números, es cuantitativa. Pero si yo digo esa camisa es 22 o 26 o 28, entonces es cuantitativa. Pero no hemos llegado aquí porque eso lo vamos a ver posteriormente, pero es cuantitativa y tiene una característica especial, es una variable cuantitativa de intervalo. Después vamos a explicar más claramente qué intervalo, pero hay dos cuantitativas o de orden cuantitativa que son de intervalo de razón y cualitativas que son nominal y ordinal. En este caso, la talla de camisa, si se pregunta como un número, es cuantitativa. Pero si se escribe como small, medium, large o X large, entonces la es de tipo cualitativa porque es pequeña, mediana, grande o muy grande. Entonces es un concepto. El color del cabello, pues negro, chocolate, rojizo, rubios, entonces es cualitativo. Número de hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, es cuantitativo. Puntaje de una prueba de aptitud, por ejemplo, que la prueba está a un nivel de 200, te dice, bueno, tuvo 180, tuvo 150. Deporte preferido, entonces es cualitativo. Estado civil, cualitativo. Aunque usted codifique 1 y 2, hombre-mujer, hombre 1, mujer 2, entonces lo que usted está haciendo es codificar, pero realmente la variable detrás es un concepto, es cualitativa. Sexo de los colaboradores es cualitativa. Edad de los colaboradores, si yo la edad en años es cuantitativa. Pero si yo digo, por ejemplo, en tramas de edad, yo digo, la persona tiene este rango de edad, es una persona, son personas jóvenes, yo puedo decir adultas y adultas mayores. Entonces, cuando yo paso un valor numérico a una categorización de este tipo, es una variable cualitativa, la categorización. Pero cuando trabajo con el número, entonces la variable es cuantitativa. La escolaridad, si yo digo, ¿cuántos años de estudio usted lleva? Yo llevo, por ejemplo, aproximadamente 20, 25 años de estudio, es cuantitativa. Pero si yo digo que yo estoy a nivel de posgrado, o yo estoy a nivel secundario, o yo estoy a nivel de licenciatura, entonces una cualidad es cualitativo. Y así sucesivamente cada una de ellas. Con esto voy a terminar el tema para que el video no se me haga tan largo, para entonces entrar en el concepto de totales y razones, para entrar entonces ya a lo que es la parte práctica. Entonces pasamos un ratito a descansar y ustedes poder observar bien el video y hacer una
repetir algunos asuntos que quieran observar y yo entonces voy a ir preparando el siguiente video para ustedes.